Vamos con los estudios de casos y controles. Estudios observacionales propiamente dichos, en los que se identifica o se escoge esas personas que tienen la enfermedad o caso que queremos estudiar. Ya hemos hablado de que normalmente son entidades raras o poco prevalentes, y comparamos con un grupo de personas que no la tienen, pero que sin embargo tienen todo el resto de variables homogeneizadas. Es decir, si nosotros tenemos un ejemplo, implantes que se fracturan en boca, esto es muy poco frecuente, y en el máster recientemente se inició hace pocos años un estudio sobre esto. Entonces, claro, como hay muy pocos pacientes, normalmente utilizamos una ratio 1:2, que puede ser hasta 1:4, es decir, por cada caso o cada caso de implante fracturado yo cojo de 2 a 4 pacientes control que tengan el mismo implante colocado, que se haya colocado en el mismo servicio, que el tiempo de colocación, es decir, por ejemplo, ¿no?, lo podemos predeterminar, que la fecha en la que se ha colocado no ha sido muy posterior o muy anterior a la que se ha colocado el implante de nuestro caso, y si por ejemplo es un hombre, tenemos que coger un hombre, igual que no sea fumador, que no tenga bruxismo, etcétera, etcétera. De esta manera homogeneizamos todas las variables y le damos potencia al estudio. Como podéis ver, es más o menos inherente que estos estudios suelen ser retrospectivos, es decir, yo encuentro hoy el caso, ¿no?, o lo encuentro buscando en unas historias clínicas y busco qué ha sucedido en el pasado. Un ejemplo muy curioso fue el de la talidomida, ya sabéis, el antiemético que se daba en los 3 primeros meses a las embarazadas y que posteriormente se ha visto que esto ha provocado malformaciones fetales y problemas muy graves en muchísima gente aquí en España. Pues fijaos que el modelo que detectó que el problema de las malformaciones fue la talidomida en embarazadas fue un estudio de casos y controles. A partir de esta información más o menos podéis tener una visión clara de lo que es. Normalmente utilizamos registros o historias clínicas porque tenemos que ir a buscar en el pasado qué factores de riesgo han inducido esta enfermedad o complicación que hemos tenido. Bueno, este es un pequeño diagrama de lo que hemos comentado. Este sería un ejemplo de estudio de casos y controles, en el que se pretende conocer qué ocurre o qué factores de riesgo pueden haber hecho que aparezcan infecciones tardías, es decir, después de un mes de la extracción de un cordal inferior. Fijaos qué entidad tan rara, ¿verdad? Uno no se espera que un mes después uno pueda tener una infección tardía. Pues bien, ya en estos estudios, metodológicamente se debe explicar muy bien qué criterios se han seleccionado para escoger a esos pacientes, ¿no? Donde podemos observar aquí que explican que el grupo de pacientes infectados fueron 35 que tuvieron infecciones, exacto, 35 extracciones, y sobre todo que presentaban esta evidencia de infección, es decir, una inflamación infecciosa que ocurre después de darle al alta al paciente, es decir, un mes después, una semana después, realmente sí, de la extracción, pero en general se vio que más o menos los visitaban a un mes después de esta, ¿no? Entonces da todos los datos también de los controles que se seleccionan, que como podemos ver aquí, pues son bastantes más, 143 pacientes seleccionados como grupo control. Vamos subiendo un poquito más la pirámide y vemos los estudios de cohortes, también estudios observacionales en los que ya sabemos que vamos a seguir a un grupo de personas, cohorte, durante un tiempo determinado para ver qué ocurre si aparece una enfermedad, aparece un efecto o una complicación. En general ya sabemos que pueden ser prospectivos y ya os adelanto que estos tendrán menos sesgos, porque vamos a estar pendientes a tiempo real de todas las cosas que van ocurriendo, o pueden ser retrospectivos, que tienen menor puntuación, porque claro, dependemos de lo bien registrado que quede pues, un evento o un factor de riesgo en la historia clínica, por ejemplo, o a veces vamos a buscar y no aparece la historia clínica, es decir,
se han perdido esos registros. Por tanto, quedan como datos, inservibles datos abandonados, que tenemos que analizarlos como tal, pero que no nos aportan una información real. Una cohorte, y lo vengo diciendo desde hace un rato, será un grupo de sujetos que tienen una característica común que viene determinada por el investigador, por lo que interesa analizar tanto una patología como una intervención, como el año de nacimiento, etcétera, etcétera. Bien, esto es un pequeño resumen de lo que acabamos de explicar. Pero claro, si hemos dicho que es tan importante homogeneizar, ¿no? Es decir, saber cómo escogemos nuestra muestra, claro, es muy importante saber qué criterio diagnóstico hemos escogido para decir que todos los individuos de esta muestra realmente conforman una cohorte. Es decir, si yo quiero hacer un estudio sobre infecciones postoperatorias, lo primero que tengo que hacer es definir qué es una infección postoperatoria. Porque el problema es que corren por ahí algunos artículos ya publicados que tienen distintos criterios diagnósticos, y cuando uno va a analizar la evidencia científica o incluso metaanalizar, ¿no?, esto, te encuentras con un verdadero problema, porque a lo mejor hay un autor que ha considerado que la infección tardía aparece una semana después y otro ha considerado que aparece un mes después. Pero al menos es importante disponer de esa información, y por eso es importante establecerla antes de iniciar el estudio, porque todo esto nos va a ayudar a que posteriores estudios también puedan ser reproducibles, para que después todo ello se pueda comparar. Efectivamente, vemos un artículo de infecciones postoperatorias después de la colocación de implantes, donde los autores definen muy bien en su metodología lo que es una infección postoperatoria, que es la presencia de un exudado purulento o de un dolor que va en incremento también con inflamación en la zona intervenida antes de su carga protésica. Generalmente en este tipo de estudios, como vemos, se dan datos por implante y por paciente, ¿no?, para ver qué diferencias hay y si los datos coinciden. Bueno, y pasamos a los ensayos clínicos, que pueden ser aleatorizados o no, mejor que sean aleatorizados, evidentemente, donde ya podemos intuir que este es un estudio experimental. Vamos a inducir cambios tanto en la intervención como en el postoperatorio, ¿verdad?, de estos pacientes, y por tanto vamos a aplicar una intervención a un grupo de pacientes que va a ser nuestro grupo experimental, y vamos a comparar su resultado con el que se obtiene en un grupo igual de pacientes, que va a ser el control. Estos van a recibir otro tipo de intervención. ¿Qué intervención? Pues bueno, desde el gold estándar, por ejemplo, lo que hemos dicho, si uno siempre, digamos, prescribimos ibuprofeno 600 miligramos después de una extracción de un cordal, pues este es nuestro gold estándar, es el estándar de oro, lo que casi todo el mundo hace. Tratamientos alternativos también podrían ser un grupo control. Por ejemplo, bueno, pues vamos a comparar nuestro fármaco experimental con, por ejemplo, un placebo, que sería ningún tratamiento, y con naproxeno, ¿no? Vamos a probar este tratamiento alternativo, que sería una opción intermedia y que nos podría dar más información. Pensad que si nosotros comparamos en un estudio de fármacos, esto es importante, un fármaco nuevo con un grupo placebo, claro, el fármaco nuevo se va a ver sobreestimado, ¿no?, su eficacia, porque claro, es que de no dar nada a dar algo, pues hay mucha diferencia. Por eso en estudios con fármacos normalmente se hacen múltiples grupos, generalmente de 3 a 5 grupos, donde se aleatoriza a los individuos. ¿Qué es aleatorizar? Bueno, ¿y qué es su importancia, ¿no? En general, en estos estudios los pacientes se asignan de forma aleatoria. No podemos nosotros decidir a quién le damos el placebo y a quién no, porque deben tener la misma probabilidad. Y ahora veremos un poco más sobre el diseño de estos estudios. En general, siempre va a haber una variable que sea nuestra variable principal, es decir, la que más nos interesa y la que más relevancia clínica tiene. Por ejemplo, si estamos evaluando un fármaco para el dolor postoperatorio, claro, el dolor es nuestra variable principal,
pero evidentemente va a tener efectos en la disminución de la inflamación y del triesmo operatorio. Variables que generalmente se asocian a esa intervención o a ese proceso. Y dependiendo de las comparaciones tendremos 3 diseños básicos de estudios o de ensayos clínicos aleatorizados. En primer lugar tenemos el de grupos paralelos, donde vemos estas 2 flechas de la izquierda, azul y amarilla. Simplemente tenemos 2 grupos de pacientes, a uno les damos el fármaco A y observamos resultados, y a los otros el fármaco B y observamos resultados. En un diseño crossover o cruzado, digamos que ya tenemos un menor tamaño de muestra porque los 2 grupos de individuos pasan por distintos procedimientos, pero se cruzan entre ellos, Es decir, en el grupo 1 de individuos yo les suturo con A, damos un periodo de lavado que significa un periodo de descanso más o menos de un mes de duración para que no pueda haber ninguna interacción, por ejemplo, del efecto de esa sutura en la otra intervención que vamos a hacerle o de ese fármaco, ¿no? Que realmente no haya ningún tipo de metabolito, se haya eliminado todo y nos aseguremos de que no haya interacciones, ¿verdad? Entonces, digamos que en este grupo 1, si damos una medicación A, después del periodo de lavado daremos la medicación B y lo mismo al contrario. Claro, con esto necesitamos muchos menos individuos. Y aún más, en nuestro ámbito odontológico tenemos los típicos estudios a boca partida. Suelen ser muy frecuentes en cirugía, por ejemplo, donde hacemos extracciones de cordales o incluso implantes, ¿no? Es muy habitual hacer estos estudios porque requieren un muy poco tamaño de muestra y además eliminamos factores de confusión porque como es a boca partida, es decir, que hago 2 intervenciones en el mismo individuo, claro, las variables son todas homogéneas. El individuo si es varón después, ¿no? Y si antes tenía bruxismo, pues después también lo tendrá. Por tanto, son estudios que tienen muy poco sesgo. En general, lo que se hace es dar una intervención A, por ejemplo, extraigo el cordal y aplico láser blando en un lado, ¿no? Para ver cómo eso disminuye el edema postoperatorio después de un periodo de lavado, quito el cordal del otro lado y le pongo un láser placebo, le pongo un láser apagado para ver que si tiene el mismo efecto en el edema postoperatorio o no, y a partir de aquí comparo resultados. Las características básicas de estos estudios las vamos a comentar ahora. En primer lugar, el muestreo, es decir, cómo elegimos y observamos qué población va a conformar nuestra muestra, porque claro, a partir de aquí vamos a obtener unas conclusiones sobre pues, las características, la patología o la intervención que queremos estudiar. Y el problema o el interés está en que la muestra sea representativa de la población, es decir, que si la mayoría de cordales incluidos se encuentran en 2/3 de la población que son mujeres y nosotros tenemos una muestra de un estudio de cordales incluidos que son todo varones, pues no es representativo de la población, ¿no? Porque hemos dicho que más o menos es 1/3 de esta población. En general, nosotros vamos a utilizar el muestreo aleatorio, puede ser simple, estratificado o por conglomerados. El simple, como dice su nombre, es cuando disponemos del marco, es decir, el marco podría ser, por ejemplo, el Hospital Odontològic. Tenemos pues un servicio de cirugía donde tenemos pacientes que se operan ahí y podemos escoger los pacientes, ¿no? De forma aleatoria que vienen a este servicio a tratarse. También podemos estratificar, ¿no? Es decir, estratificar sería coger grupos homogéneos que pueden ser incluso pues, de distintos servicios de cirugía hospitalarios, ¿no? O por conglomerados, que esto sería ya típico de intervenciones más a nivel escolar, por ejemplo el tema de la fluorización de los niños en las escuelas, ¿no? Y esto es muy típico de un muestreo por conglomerados. Se seleccionan algunas escuelas de una población o de una provincia. Y esto, claro, disminuye costes a nivel de tiempo y de dinero, efectivamente. En un ensayo clínico es imprescindible aleatorizar o randomizar, que sería la traducción del inglés.
Es imprescindible porque esto minimiza el efecto de sesgos. Veréis algunos estudios que dicen: los pacientes se han incluido de forma consecutiva. ¿Esto qué quiere decir? Que si me viene uno, yo lo incluyo, y al siguiente también lo incluyo, y al siguiente también lo incluyo. Entonces, esto en realidad, bueno, no es aleatorio, es consecutivo, ¿no? Métodos para aleatorizar hay varios, desde tirar una moneda al aire, que puede parecer una tontería, pero hay muchos estudios publicados con esta sistemática, hasta generar una tabla de números aleatorios, que existen tablas generadas, o esta página web que nosotros la utilizamos muchísimo, donde pues especificas un listado, por ejemplo, de 50, si tú prevés que la muestra sea de 50 pacientes para ser incluidos, te genera una lista aleatorizada de los tratamientos que cada uno de ellos le va a tocar. Pero claro, esto puede inducir a alguna cuestión moral, es decir, si yo tengo mi lista de 50 participantes y sé que al primero le toca placebo, al segundo fármaco, al tercero placebo, sin querer, yo podría inducir o darle un poquito más de hielo o más cuidados postoperatorios que no debería. Aunque no demos información, a veces hay información no verbal que puede sesgar ese postoperatorio o esa variable que queremos recoger. Por ello, la ocultación de esa secuencia de aleatorización es tan importante. Y no lo debemos confundir con el ciego. El ciego es que yo le doy una pastilla a un paciente y que no sé qué pastilla le doy. Pero la ocultación de la secuencia de aleatorización es no conocer realmente en qué grupo está ese paciente. Bueno, aquí vemos un ejemplo de estudio donde aplican muy bien todos estos conceptos, y es un ensayo a boca partida, comparativo, por tanto, donde valoran la eficacia de dos tipos de anestésicos locales en la extracción de terceros molares mandibulares. Por ejemplo, en este caso vemos que los autores citan que a la hora de anestesiar, estos dos carpules se marcan como 1 o 2 por un individuo que no está relacionado con el estudio, porque claro, si yo soy la que está haciendo el estudio y digo, pues a la articaína le pondré el 1 y a la bupivacaína el 2, ¿no? Claro, en realidad sé a cuál pertenece cada uno, ¿verdad? Por eso la importancia de que sea una persona externa. Y en este caso, el anestésico local que se utiliza y el sitio también por el que empezamos se aleatorizan con una tabla de números aleatorios y con sobres opacos. Esto es lo típico que nos vamos a encontrar. Por un lado tenemos un ciego, es decir, con el 1 y el 2 el que administra la anestesia no sabe qué anestesia está administrando. Por otra, sabemos cómo aleatorizan, por qué lugar empezamos y qué anestésico se utiliza, si el 1 o el 2, de forma aleatoria mediante una tabla de números aleatorios. Y por otro lado tenemos esa secuencia ocultada con unos sobres opacos. Fijaos qué bien lo han hecho aquí. Y el ciego, vamos al ciego, podría ser simple, doble o triple. Simple es que solo el paciente, por ejemplo, no sabe lo que está ocurriendo o que se le está administrando. Doble sería normalmente el investigador que está trabajando junto con el paciente, y triple podría ser incluso pues, una persona que registra unos datos, por ejemplo, de una monitorización. Esto es muy importante, sobre todo en variables subjetivas, como de dolor, calidad de vida. Ya sabéis que la sugestión tiene mucho que ver en el día a día con los pacientes también, pero en muchas respuestas pues del ser humano, ¿verdad? Entonces, hay estudios en los que no podemos asegurar el ciego, porque claro, por ejemplo, estudios de decir, pues a ti te coloco esta prótesis provisional de carga inmediata, ¿no? Que son unos dientes fijos colocados al día siguiente, y al otro el paciente no. Y entonces tenemos que evaluar cuánto hueso pierden esos implantes a largo plazo. Claro, al menos el que evalúa las radiografías debería estar cegado, es decir, que a lo mejor se hagan las radiografías solo los implantes, no se vea nada de si lleva prótesis o no y no pueda adivinar qué ha ocurrido, porque esto podría inducir sobre o infraestimaciones. Bueno, y repasando estos conceptos,
Ya sabemos que aleatorizar es asignar al azar una intervención a un individuo, y ocultar esta secuencia tiene una importancia para más de tipo moral, y también que no haya ninguna confusión o trato mejor a algunos pacientes que a otros, simplemente porque el investigador pierde la imparcialidad y puede favorecer algún tipo de resultados. Los resultados de los ensayos clínicos no se reportan como uno quiere, sino hay unos estándares para cada tipo de estudios en realidad, y para esto serían los estándares CONSORT, que nos dicen cómo debemos escribir estos estudios para que sean fácilmente leíbles, reproducibles y que sean, que estén basados en la excelencia, ¿no? En general vemos que hay incluso un diagrama de flujo de la participación, ¿no?, y de los pacientes preestablecido. Es importante transmitir cuántos individuos han sido evaluados para selección, es decir, si yo veo candidatos y les pregunto a 100 individuos si quieren participar en mi estudio y 50 me dicen que no, yo tengo que explicitarlo. Fijaos que en la primera casi caja que vemos, que pone excluidos, pone cuántos no cumplen los criterios de selección, ¿no? Individuos que creíamos y después resulta que radiográficamente pues a lo mejor no los hemos podido incluir o tienen una patología que contraindica la intervención. ¿Cuántos renuncian a participar y cuántos por otras razones? Entonces ya vemos aquí la importancia de hacer un buen seguimiento de todos los datos. Y hablando del seguimiento de los datos, conviene entrar en un tema que es el análisis por intención de tratar. Esto significa qué participantes hay en cada momento del análisis de nuestro estudio. Y esto tiene que ver con el seguimiento, es decir, ya sabéis que algunos participantes no acaban el estudio en ocasiones. Claro, esto por ejemplo a nivel de oncología, pues sería la muerte, ¿no?, o la defunción de un paciente, claro, sería una pérdida de seguimiento. Entonces, esas muertes hay que cuantificarlas y explicarlas, es decir, pues si ha sido no por una infección nosocomial y no por el tratamiento oncológico, o si realmente ha sido por el tratamiento oncológico, porque eso nos da mucha información. Hay veces que nos da tanta información, incluso más, que la muestra que puede acabar el seguimiento, dependiendo del tipo de estudio. Entonces, es importante evaluar estas pérdidas y sobre todo es importante que el porcentaje de abandonos no sea muy grande. Se estima que hasta un 10% puede ser algo poco relevante, normal, bien, pero a partir de un 10% el abandono se considera que es bastante grave y puede ser que incluso haya algún problema metodológico del estudio, ¿no? Es decir, pues que dé unos resultados muy, muy malos, o que hay algún otro motivo por el que el participante deja de participar, válgase la redundancia, en ese estudio. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis final, es decir, ¿cómo de bien ha ido mi intervención? Claro, yo tengo que contabilizar los participantes que ya no están, como si fuera un fracaso, porque si no, estamos sobreestimando el efecto de nuestra intervención. Y voy a poner un ejemplo, el ejemplo del cine. Tenemos una película nueva y, los asistentes, ¿no?, que cogen la entrada en el cine contabilizan que han entrado 100 personas y les dicen a estas 100 personas que después de la película les van a pasar un cuestionario de satisfacción para ver si les ha gustado. Resulta que a mitad de la función, ¿no?, pues se van 50 asistentes, espectadores. Entonces, claro, les pasan el cuestionario de satisfacción a los 50 que salen al final de la película y claro, todos dan un 10. Pero claro, es que estos 50 se han quedado porque probablemente les gustaba la película. Pero ¿qué ha pasado para que se marchen un 50% de esa audiencia? Entonces, si nosotros damos simplemente los datos contabilizando los que acaban el seguimiento, fijaos que estamos sobreestimando lo que ha gustado esa película. Por tanto, es muy importante preguntarnos por qué han dejado ese salón de cine, ¿no?, o por qué han abandonado el estudio esta parte de la muestra. Y en relación a esto entramos a un concepto que también explicaremos el próximo día, que es el concepto de sesgo. El sesgo es un error sistemático. Y
cuando nosotros analizamos la evidencia científica, ¿no? La calidad de un ensayo clínico aleatorizado, tenemos que observar qué tipo de sesgos encontramos. En primer lugar, tenemos el sesgo de selección, es decir, si el estudio no ha aleatorizado a los pacientes o no ha hecho una ocultación de la secuencia de la aleatorización, no podremos dar una buena puntuación. No sirve un estudio que diga se ha aleatorizado a los pacientes y no me has dicho con qué método, le damos una puntuación dudosa. Es decir, siempre hay que tirar a lo peor, somos bastante críticos. Un sesgo de realización sería aquel que no, o al menos no explica, que se haya cegado ni a los participantes ni al personal. Un sesgo de detección sería que el que ha evaluado ese tercero el resultado no está cegado, o que, por ejemplo, incluso es el mismo investigador principal el que ha evaluado el resultado. Digamos que le daríamos una mala puntuación. Un sesgo de desgaste sería cuando hay abandonos, lo que hemos dicho del análisis por intención de tratar, y sobre todo cuando supone más de un 10% de la muestra. Un sesgo de reporte sería aquel en el cual en la metodología del estudio pone que se van a mirar las variables, por ejemplo, factor de riesgo, parestesia y cuidados postoperatorios, y en los resultados nos explican todo menos cuidado postoperatorio. Esto es un sesgo de reporte, porque no me has explicado, no me has informado sobre todo lo que me has dicho que me ibas a informar. Y después otro tipo de sesgo, que esto es un ítem abierto, donde por ejemplo podemos decir si un investigador o un observador no se ha calibrado y nosotros consideramos que por ejemplo unas mediciones radiográficas que son milimétricas, pues claro, tienen que tener una calibración previa. Con esto enlazamos las revisiones sistemáticas y después enlazaremos el metaanálisis, porque claro, la revisión sistemática lo que quiere es primero contestar una pregunta, analizando después la evidencia científica que hay. Y esto se hace evaluando críticamente la investigación. El objetivo de una revisión sistemática, y por eso lleva en su nombre sistemática, es que sea reproducible. Y lo más habitual es observar revisiones sistemáticas de ensayos clínicos, al menos es lo que más evidencia da. A partir de aquí, la revisión sistemática sería calificar la evidencia que existe y podemos cuantificar esto, traducirlo en números, que serían mediante estadística, y hacer un metaanálisis para combinar los resultados de los estudios incluidos y dar una estimación global del efecto. Es decir, una revisión sistemática te dirá que más o menos esta intervención da un éxito alrededor del 20 al 60% en individuos de un tipo concreto, pero realmente el metaanálisis nos va a decir si eso es debido a esa intervención. Es la importancia de esto. En cuanto a la metodología en general, vamos a utilizar siempre esta conversión de la pregunta clínica a la pregunta pico que habíamos dicho anteriormente. Vamos a preestablecer unos criterios de inclusión y exclusión que sean reproducibles, ¿no? y que se cumplan a lo largo de este estudio, y a partir de aquí diseñaremos una estrategia de búsqueda. La estrategia de búsqueda consiste en diseñar esa frase rara que podemos poner en un PubMed con los indicadores booleanos, operadores booleanos, perdón, de AND y OR o NOT, y eso, cuanto mejor generado esté, más datos nos va a aportar y más estudios relevantes vamos a encontrar. En primer lugar, nuestra estrategia de búsqueda, que es esa fórmula, esa frase, la podremos emplear en bases de datos electrónicas, que hoy en día es lo primero que se emplea, pero también va a ser muy importante utilizar complementos, es decir, literatura gris, como serían resúmenes de congresos, abstracts, tesis doctorales, una búsqueda manual. Búsqueda manual significa coger, por ejemplo, las 5 o 10 revistas más prestigiosas o que más publiquen sobre el ámbito que estamos investigando y hacer una búsqueda manualmente en cada volumen para observar que puede haber títulos relevantes a nuestra búsqueda en los últimos 5 o 10 años. La búsqueda en racimos sería aquella que
con los estudios que nosotros hemos incluido, miramos su bibliografía en busca de que nos hayamos dejado algún artículo relevante para incluir. O, en último lugar, también podemos contactar con expertos en el tema, evidentemente, que nos puedan orientar. Esto sería más a título personal. A partir de aquí, lo que pretende hacer una revisión sistemática es un resumen en formato de tablas, donde se observe claramente y que esas tablas ya nos den una orientación casi como un dibujo, un diagrama, ¿no? Sean explicativas per se, y hacer una lectura crítica de todo esto. Simplemente introducir el concepto de sesgo de publicación, ya que, fijaos, en la literatura, y esto nos pasa a todos, cuando haces un estudio y te da un resultado positivo o se valida la hipótesis, lo primero que dices es ¡qué bien! Me lo van a publicar seguro. Claro, cuando uno no valida la hipótesis o estás probando un implante nuevo, una casa comercial y da un resultado negativo, como muchas de estas veces hay proyectos también que pueden estar avalados, ¿no? O que pueden tener incluso fondos, ¿no?, económicos puestos en ellos, puede que no lleguen a publicarse. Y esto se ve mucho cuando uno observa registros de ensayos clínicos que se están llevando a cabo hace muchos años y que no han salido a la luz o no se han dado resultados. Entonces, esto realmente sería el sesgo de publicación. Tenemos herramientas gráficas que nos permiten detectar si nos podemos fiar de todos esos resultados positivos, por ejemplo, que hemos visto en la literatura o no. Este sería un ejemplo de revisión sistemática donde se compara si la endodoncia, el retratamiento de endodoncia y la cirugía periapical es mejor o peor que extraer un diente y colocar un implante, ¿no? Pues fijaos cómo normalmente en la metodología de este tipo de estudios, en primer lugar vemos cómo cumplen los criterios PRISMA, que serían unas guías que definen cómo hay que reportar este tipo de estudios, de revisiones sistemáticas. Después los autores citan en qué bases de datos han buscado la información y en qué fechas se ha buscado esta información. También vemos que se hizo una búsqueda manual y cuándo se realizó la última búsqueda, porque a veces desde que uno empieza una revisión hasta que acaba puede pasar tranquilamente un año y pueden haber salido estudios nuevos. Hay que hacerlo de forma independiente, es decir, yo tengo que buscar qué estudios incluiría, mi compañero también lo busca de forma independiente, luego lo comparamos y si no nos ponemos de acuerdo puede haber un tercer investigador que dé consenso, ¿no?, a esa falta de concordancia. Vemos que en la metodología se explica muy bien los criterios de inclusión y de exclusión, debe quedar muy claro, y vemos también cómo los autores han clasificado los niveles de evidencia científica de estos estudios, en este caso los criterios SORT. Además, también vemos cómo hay un gráfico, un flowchart PRISMA, que es el que es el oficial y que es el que se debe utilizar, donde vemos cada paso de la inclusión o exclusión de los distintos estudios. Y en general, como decíamos, vemos unas tablas que pueden ser más o menos extensas dependiendo del tema, que van a dar todos los resultados principales, como este porcentaje de éxito completo, incompleto o fracaso, y con variables que pueden influenciar en todos estos resultados, como por ejemplo es el tiempo de seguimiento. Y finalmente llegamos a la punta de nuestra pirámide, los metaanálisis. El metaanálisis es una metodología más de la revisión sistemática, es un pequeño paso, pero un metaanálisis per se es una revisión sistemática, tiene que cumplir todos los anteriores pasos. Y con esto pretendemos cuantificar o estimar los efectos globales de una intervención. Vemos otro ejemplo donde quisimos observar si el hacer una tomografía computadorizada de una muela del juicio reducía el riesgo de experimentar una lesión nerviosa comparado con realizar solo una radiografía panorámica. Vemos aquí que también los autores han realizado esta guía PRISMA y efectivamente en este tipo de estudios siempre deberíamos incluir, sobre todo cuando
tenemos ensayos clínicos aleatorizados. Este semáforo, digamos, que sería cómo calificamos los sesgos de los estudios incluidos. Vemos que con un verde tenemos un bajo riesgo. Por ejemplo, en el primer estudio de Guerrero y colaboradores del 2012, vemos que los autores han hecho una buena randomización de los participantes, han ocultado esta secuencia. Sin embargo, no han sido cegados ni los participantes ni el personal, es decir, todo el mundo sabía, ¿no?, si le habían hecho una tomografía computadorizada o una panorámica. Por tanto, le damos un resultado negativo. Vemos que sí han cumplido el cegamiento, al menos del evaluador. Vemos que no tienen un sesgo de desgaste, es decir, que no ha habido pérdida de participantes a lo largo del estudio. Vemos que todos los resultados que han reportado son los que habían dicho que iban a reportar y que no hay otros sesgos asociados. Bueno, y si vemos, por ejemplo, el último estudio de CorgMath, estos autores en particular decían que habían aleatorizado, pero no decían cómo. Por tanto, le tenemos que dar una categoría dudosa. Finalmente, estos estudios de metaanálisis hacen estos gráficos, forest plot, donde podemos observar si los efectos se deben más al grupo intervención o al grupo control. Pero esto tendremos una clase donde os quedará muy claro cómo hacer esta lectura. Bien, pues hasta aquí, gracias por escucharme, espero que os haya servido y sin duda comentaremos todo esto en clase. Muchas gracias.